Mi nuera dijo: «Su mente ya está perdida. En 2 semanas, la herencia será nuestra». Pero después de 30 años como abogada, sabía exactamente qué hacer. 2 semanas después, ella descubrió lo aguda que sigue siendo mi mente. Me alegra que estén aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que entrar en mi propia cocina se sentiría como invadir propiedad ajena. Pero aquella mañana me detuve en el umbral y lo oí. La voz de Clara, baja y cortante. Su mente ya está perdida. Dale un par de semanas y la herencia será nuestra. Mis rodillas no cedieron, ni se me revolvió el estómago. Al contrario, una claridad escalofriante me inundó, fría y controlada, y cada instinto afinado durante 30 años de abogada litigante entró en acción. Lo dijo con una naturalidad terrible, en mi casa, como si yo no estuviera a unos pasos, como si aún no respirara bajo este techo, bebiendo agua de la llave y lavando platos en ese fregadero. Y mi hijo, mi único hijo, el muchacho al que crié entre desvelos y expedientes, se rió y soltó: «Solo manténla lejos del teléfono hasta entonces. Ya casi queda todo, casi». Retrocedí del marco de la puerta como si fuera un precipicio. Mi respiración se mantuvo pareja, mi pulso no. Pasé frente al espejo del pasillo y me vi con la barbilla erguida, los labios tensos, los ojos vidriosos pero alertas. No lloré. Ese fue el instante en que todo cambió. No cuando Clara se mudó, ni cuando insistieron en que necesitaba reposo, ni siquiera cuando se adueñaron de las contraseñas del banco con el pretexto de ayudar. No, fue aquel susurro, helado, impaciente y definitivo. Se suponía que yo ya fuera un fantasma, algo sobre lo cual pudieran conversar, ningunear y desvanecer, una mujer inofensiva, confundida, con recuerdos borrosos y llaves extraviadas. Pero yo no era nada de eso. Me llamo Elena Graciela Villalobos y redacté mi primer poder notarial a los 28. Litigué mi primer caso de herencia antes de tener hipoteca. Conozco la forma del fraude, el olor de la coerción, la puntuación exacta de la traición. Ellos lo olvidaron, o tal vez nunca lo respetaron. Esperé hasta oír que se movían a la sala, hasta que la voz almibarada de Clara canturreó sobre tés de hierbas y mi hijo soltó carcajadas sobre la bolsa de valores. Entonces entré a la cocina, serena, neutral, como si solo bajara por azúcar. «Buenos días», dije. Clara casi dejó caer su taza. Mi hijo sonrió demasiado amplio. «Mamá, despertaste temprano». «Tuve un sueño», respondí. Pensé aprovechar el tiempo extra. Las mentiras se deslizaron de mi boca como seda. Eso pasa con quienes creen que estás rota. No se dan cuenta cuando empiezas a repararte. Abrí el cajón debajo de la tostadora, saqué mi cuaderno negro, el que pensaban olvidado, y empecé a anotar fecha, hora, sus gestos, qué tan cerca estaban de mi cargador. Clara me miraba con una sonrisa apretada. «Te ves cansada, Elena. Tal vez deberías descansar más». Le devolví la sonrisa con la mirada muerta. «Quizá luego». Me tocó el brazo, demasiado fuerte. «Solo queremos que estés bien». «Lo estoy». Volví a mentir sin esfuerzo. Mejor que en semanas, porque ya tenía un plan, y ellos no imaginaban que la mujer que intentaban borrar acababa de enfocar de nuevo. Más tarde, esa misma mañana, me senté en el patio con una taza de té tibio, contemplando el jardín que una vez construí florecer sin mí. La glicinia había invadido el emparrado y la fuente necesitaba limpieza. Las manos me ardían por arreglarlo, pero me quedé quieta, observando, esperando. Desde la ventana de la cocina pude escuchar la risa de Clara, demasiado estridente, demasiado fingido, y mi hijo Esteban se les unió, riéndose como si nada estuviera mal, como si sus mentiras no acabaran de arrancar el último pedazo de paz que me quedaba. Salieron con platos de brunch como si fuéramos una familia feliz y ejemplar.
Clara me puso una manta sobre las piernas sin siquiera preguntar. Esteban se inclinó para besarme la frente. «¿Cómo está mi niña hoy?», preguntó, como si tuviera 5 años, como si no fuera yo quien pagó su escuela de leyes cuando se le acabaron las becas. Como si no hubiera sido yo la que se desvelaba cada noche cuando él tenía 6 y estaba en su último año, investigando opciones de tratamiento mientras su esposa andaba bebiendo con sus colegas. «Estoy bien», respondí en voz baja. Clara se sentó a mi lado con su plato de arúgula y claras de huevo. Cruzó las piernas como si se acomodara para ver una función. «¿Sabes?», canturreó, «el doctor. Herrera dijo que tendrías días buenos como este. La lucidez va y viene». Lucidez. Casi me reí. Esa palabra. Esa era su arma ahora, grande, clínica, cargada de implicaciones. Quería que me estremeciera, que preguntara qué significaba, que dejara ver una grieta. Pero no lo hice. Di un sorbo a mi té y la miré directo a los ojos. «¿Y quién es el doctor? ¿Herrera otra vez?», pregunté. Parpadeó. «Tu neurólogo». «Qué curioso», respondí con voz serena. No recuerdo haber dado consentimiento para ningún examen, y menos con alguien llamado Herrera. Esteban carraspeó, moviéndose incómodo en su silla. «Solo pensamos que sería bueno tener una segunda opinión. Después del derrame, las cosas han cambiado». «¿Cambiado?», repetí. Dejé que la palabra flotara en el aire como leche echada a perder. Clara retomó donde él se quedó. «Solo pensamos en lo mejor para ti, Elena. Sabes que no es fácil para las familias cuando la salud se deteriora». Ahí estaba, enmarcado como preocupación, envuelto en lástima, rematado con derecho. Yo ya había visto esta obra antes. Había visto a familias usar empatía fingida para sacar del juego a las matriarcas, manipulando cronologías y, entre comillas, intenciones, para redibujar legados completos. Nunca imaginé que la mía haría lo mismo. ¿Cuándo dejó mi hijo de verme como su ancla y empezó a verme como una carga? Ellos pensaban que ya estaban ganando. Lo veía en la forma en que Clara levantaba apenas el mentón al mencionar los estados de cuenta, en la risa suave de Esteban cuando preguntaba por correspondencia que no había visto en semanas. Pensaban que ya estaban a medio camino. «Gracias», dije en voz baja, sonriendo como una abuelita que no sabe nada. «Por cuidarme también». Clara sonrió orgullosa. Esteban parecía aliviado, y en ese momento me convertí en la sombra perfecta de sus expectativas. Dejé que creyeran que era blanda. Dejé que pensaran que era demasiado lenta para entender lo que pasaba. Dejé que siguieran su farsa una semana o 2 más, porque cuando regresara no vendría con preguntas. Vendría con hechos, declaraciones juradas, firmas, órdenes judiciales. Terminé mi té y me levanté despacio, con una mano apoyada en el respaldo de la silla para darle dramatismo. «Voy a recostarme», dije, y lo hice. Pero solo el tiempo suficiente para abrir el cajón de mi buró y sacar el viejo archivo marcado E.G. Villalobos, contingencia. Ellos querían que me fuera en 2 semanas. A mí me bastaban 10 días. Empecé a notarlo como un mes después del derrame, los cambios sutiles, cómo Clara empezaba a contestar el teléfono antes de que yo pudiera, cómo el correo llegaba ya abierto, acomodado en pilitas educadas al lado del frutero intacto. Ella lo llamaba ayudar, pero se sentía como administrar. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, hasta que Esteban lo dijo en voz alta. «Deja que Clara maneje los pagos, mamá». Lo dijo mientras se sacudía migas del pantalón sin levantar casi la vista del teléfono. «Deberías estar descansando, relajándote». Yo apenas había preguntado por un documento fiscal, uno que debía haber llegado a mí, uno que nunca vi. El control se fue escurriendo de a cucharaditas. Un día desapareció mi chequera. Clara dijo que la había guardado en un lugar seguro. Mi iPad se bloqueó con una contraseña que no recordaba haber puesto. De pronto,
Clara era la que confirmaba mis citas médicas. A mí solo me llevaban. Si intentaba tomar las riendas de mi propia vida, lo llamaban estrés. Si cuestionaba algún cambio, decían que estaba confundida. Si me defendía, entonces era que estaba alterada. Y todo eso lo anotaban. Clara empezó a llevar un supuesto diario de salud. La primera vez que lo encontré fue en el cajón de la cocina, escondido detrás de las tijeras, abierto, con notas en tinta roja, escritas con urgencia. Misma pregunta repetida 3 veces, posible pérdida de memoria, confusión sobre el horario de los medicamentos, observar de cerca, se mostró irritable durante el desayuno, considerar ajuste en estabilizadores de ánimo. Me quedé mirando esa letra durante largo rato. Luego cerré el diario y lo dejé exactamente donde estaba. Estaban armando un expediente, y se suponía que yo debía estar demasiado nublada para darme cuenta. Pero lo que no sabían era que yo ya había llevado casos de tutela legal con personas mayores. Había estado al lado de clientes a los que les arrebataron todo, con el pretexto de protegerlos. Las familias rara vez eran crueles a la vista. No, eran cuidadosas, hablaban suave, usaban la ley. Sonreían mientras firmaban los papeles que te quitaban tus derechos. Te besaban la frente y lo llamaban amor. Clara no era distinta, no gritaba, susurraba, no imponía, aconsejaba. Construyó a mi alrededor un muro de cortesía tan alto que ni siquiera Esteban notó que era una jaula. Y Esteban, ay Esteban, antes pensaba que su peor defecto era la cobardía, pero ahora veía algo peor, la complacencia. Le gustaba la comodidad, que Clara se encargara de todo, no tener que cuestionar sus decisiones. Así podía seguir diciendo que era inocente. Manos limpias, corazón dudoso. Una noche quise tantear el terreno. ¿Cancelaste el servicio del jardín?, le pregunté con ligereza. Parpadeó. Clara dijo que era muy caro, que ya no lo necesitabas. ¿Muy caro? Ese jardín era mío, mi terapia, mi ritual matutino durante 20 años. No necesitaba su permiso para podar los arbustos o pedir fertilizante. Pero al parecer, ahora sí. Ah, respondí, asintiendo como si entendiera. Esa noche subí al ático. Hacía años que no subía esas escaleras. Las rodillas me dolían y ya no me movía como antes. Pero mi mente estaba lúcida. Y allá arriba, bajo cobijas viejas y cajas apolilladas, estaba el baúl que no había tocado en más de una década. Dentro estaban mis credenciales legales, mi sello de notaría, copias de todos los documentos legales que alguna vez redacté para mí misma, incluido el fideicomiso familiar original, intacto, aún válido, y un sobre amarillo. Adentro, una lista de antiguos colegas. 3 declaraciones juradas de clientes que guardé como material de enseñanza, y una ficha desgastada que decía, con letras negras y firmes, por si olvidan quién eres. Me senté ahí mismo, en el suelo del ático, y empecé a leer. Pensaban que estaban reescribiendo mi historia. Se les olvidó que fui yo quien la escribió primero. 2 días después, revisé el montón de correspondencia. Clara, una vez más, me la había reunido con su típica sonrisa ladeada. Esa que intentaba decir, te estoy haciendo un favor, cuando las dos sabíamos que me estaba hundiendo. Nada importante, canturreó. Puras cosas aburridas. Me la llevé a mi habitación, cerré la puerta y la aseguré con llave. Eso era nuevo. Nunca había cerrado con llave en mi propia casa, pero ahora cada puerta se sentía como una última defensa. Entre ofertas de tarjetas de crédito y papeles de seguros, ahí estaba. Un sobre color crema con la dirección de remitente en dorado relieve del bufete que usé para mi testamento antes de jubilarme. Dentro había una carta de confirmación de un notario que no reconocía y grapada en la parte de atrás, una copia del fideicomiso actualizado. El papel crujió al desplegarlo. Mi nombre seguía ahí, pero en pasado. Ahora el fideicomisario era Esteban Villalobos, con Clara Villalobos como sucesora. Mi antiguo título, constituyente y fideicomisaria original,
Estaba tachado y anotado con una fecha que caía 3 semanas después de mi derrame. Me quedé mirando la firma al pie del documento. Elena Graciela Villalobos. Parecía mía, casi perfecta. Los bucles estaban bien. La cola de la W bajaba exactamente como yo la hacía, pero la presión era demasiado ligera. Mi G siempre fue más redonda. Quien lo hizo era bueno, muy bueno, pero no lo suficiente, porque conocía esa firma como conozco mi propio reflejo. Y esto era una imitación. Pasé décadas redactando documentos, revisando contratos, detectando inconsistencias que otros pasaban por alto. ¿Esto? Trabajo amateur envuelto en falsa seguridad. Di vuelta a la hoja. Un sello notarial. Nuevo. Con fecha. Oficial. No conocía a ese notario. Pero Clara sí. Vi su tarjeta en la cocina el mes pasado, y ella lo desestimó con un solo firmó unos papeles de tarjetas para Esteban. Mentirosa. Puse el documento plano sobre la cama y lo observé hasta que los bordes se desdibujaron. Esto no era solo manipulación, era fraude. Y no un fraude cualquiera. Fraude testamentario. Uso indebido de identidad. Posiblemente incluso abuso financiero hacia un adulto mayor, si ya habían usado esta versión para mover activos. Y pensaron que no me daría cuenta, que andaría arrastrando las pantuflas mientras destrozaban mi legado. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia, no por lo que hicieron, sino por lo poco que pensaron de mí al hacerlo. Cuando Clara tocó mi puerta más tarde, preguntando si necesitaba ayuda con la cena, no levanté la vista de lo que escribía. No, respondí con suavidad. Estoy trabajando en algo. Ella se quedó un momento. ¿Segura? Te ves cansada. Giré apenas, dejando que un leve filo se colara en mi voz. Qué curioso, Clara. Justo pensaba en lo claro que veo todo últimamente. La escuché alejarse por el pasillo, y cuando se fue, tomé el sobre de seguridad que había etiquetado años atrás. En caso de fraude, acción legal. Dentro coloqué una fotocopia del documento falsificado. Mañana se lo llevaría a Enrique Durán, un antiguo colega, ahora medio retirado, pero aún más afilado que un cuchillo y con el genio de un abogado acorralado. ¿Querían jugar con firmas? Juguemos. Pero yo no faroleo. Para cuando salió el sol al día siguiente, ya llevaba medio archivo revisado en mi estudio del piso de arriba. No me molesté en desayunar. El hambre ya no significaba nada. La concentración era mi único combustible. Clara tocó una vez, cerca de las 8. ¿Quieres avena, Elena? No respondí. Hubo una pausa. Escuché sus pasos alejarse. Bien, que se preocupe. Para las 10, tenía frente a mí una carpeta manila gruesa con la etiqueta Villalobos Trust Original. El papel estaba amarillento, pero intacto. Mi letra, firme. Las anotaciones, precisas. El fideicomiso original. Redactado, firmado y notariado en mi propia oficina allá por el 2002. Atestiguado por Enrique Durán en persona. Sonreí mientras lo comparaba línea por línea con la versión modificada que Clara había canalizado a través de su notario marioneta. Eliminó las cláusulas de adjudicación escalonada, aplanó la autoridad contingente, lo redujo a una simple sucesión directa, como si yo ya estuviera muerta. El fideicomiso original lo diseñé con capas de protección, para mí, para la herencia, para justo esta situación en la que ahora me encontraba. Clara, con su arrogancia, lo había reducido todo a una simpleza insultante. Y la simpleza era fácil de desarmar. El resto del día trabajé en silencio. No escribí ni un solo correo. No hice llamadas desde el teléfono de la casa. No pensaba delatarme usando nada que pudiera escuchar. En lugar de eso, escribí una nota breve para Enrique, con códigos y precaución, pidiendo una consulta discreta sobre el patrimonio, y la dejé yo misma en el buzón durante una caminata. Esa noche, cuando Esteban se sentó junto a mí en el sofá con su falsa preocupación, asentí como una muñeca. «Mamá, ¿te sientes bien?» «Solo estoy un poco cansada», respondí con los ojos bien abiertos, inocente. Todo se siente un poco nublado.
Sus hombros se relajaron. Me dio una palmadita en la mano. Clara me sonrió desde el otro lado de la habitación, como si ya hubiera elegido las flores para mi funeral. Casi me reí. Olvidaron que yo construí esta casa. Clara estaba robando. Yo no era solo la fiduciaria de ese patrimonio. Fundé mi propia firma. Defendía a clientes con fortunas grandes de carroñeros como ella. Conocía cada rincón del litigio patrimonial. Entrené a la mitad de los abogados que aún usan mis antiguos formularios. La diferencia era que antes me pagaban por defender a otras familias. Ahora estaba defendiendo la mía de sí misma. Después de cenar, subí de nuevo al ático. Esta vez no por archivos, sino por algo más íntimo. Una vieja grabadora de voz. Mi voz, años atrás, ensayando testimonios judiciales. La cinta todavía funcionaba. Inserté un cassette nuevo, presioné grabar. Soy Elena Graciela Villalobos, fecha 9 de abril. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria. Las siguientes declaraciones están destinadas a servir como testimonio si llega a ser necesario. Documenté todo. La fecha en que sufrí el derrame. El día que Clara empezó a encargarse de mis medicamentos. Los cambios en mi acceso financiero. Los documentos del fideicomiso. La firma falsificada. El tono de voz que usó Esteban cuando me dijo que ya no debía preocuparme por nada. Lo relaté todo. Con calma, con precisión, con fundamento legal. Terminé la grabación con una sola frase. Esto no es confusión. Esto es evidencia. Guardé la cinta en una caja fuerte que no había tocado desde que murió mi esposo. Y entonces, por primera vez en semanas, dormí. No profundamente, no con comodidad, pero con una tranquilidad que no sentía desde aquella mañana en la entrada de la cocina. Porque ahora no solo tenían un problema, tenían una adversaria. A la mañana siguiente, mientras Clara estaba fuera haciendo mandados y Esteban encerrado en su oficina fingiendo que trabajaba, abrí el cajón inferior de mi mesa de noche y saqué una fotografía. Había 3 personas en ella. Yo, una exclienta llamada la señora Adela Fernández y su sobrina, sonriendo, enlazadas del brazo, cuando aún creíamos que a Adela le quedaban muchos años por vivir. Pero la foto no era lo importante, era lo que venía después. Conocí a Adela cuando tenía 78 años, viuda, aguda como una navaja. Entró a mi firma con una carpeta más gruesa que su bolso y dijo: «Quiero asegurarme de que nadie se robe lo que he ganado». Me cayó bien desde el primer momento. Preparamos todo: fideicomisos, poderes médicos, protección inmobiliaria. Todo quedó sellado herméticamente. Pero luego su sobrina se mudó con ella. Empezó a contestar su teléfono, a faltar a citas, a no pasar mensajes. Pronto Adela dejó de presentarse. Cuando finalmente reapareció, estaba pálida, delgada, confundida. Su sobrina había tomado el control de sus medicamentos, convencido a 2 médicos de redactar informes de deterioro cognitivo. Incluso obligó a Adela a firmar nuevos documentos guiándole la mano. Literalmente. Tomé el caso y logré revertir todo. Pero Adela no vivió mucho después. Su herencia pasó de forma correcta, pero no antes de que pasara el último año de su vida dudando si estaba perdiendo la razón o si alguien se la estaba robando. Ese caso me persiguió, y ahora era mi realidad. La versión del robo de Clara no era ruidosa ni caótica. Sonreía mientras recortaba. Le decía a Esteban que yo estaba declinando. Controlaba mis medicamentos. Mencionaba doctores con los que yo jamás había hablado. Ella nunca dijo: «Dame el dinero». Lo que dijo fue: «Vamos a simplificar, simplificar». Esa era la palabra favorita de los que abusan. Más fácil, más callado, más suave, hasta que mirabas a tu alrededor y te dabas cuenta de que todo lo que eras había sido absorbido por el control de otra persona. Número. Guardé la foto de Adela de nuevo en su carpeta y me puse de pie. Era momento de documentarlo todo, igual que lo hice por ella. Esa tarde tomé un taxi, sí, un taxi.
porque Clara, de manera muy conveniente, había perdido mis llaves la semana pasada y visitado una clínica psiquiátrica privada en el centro. No llamé antes. Entré directo, con el abrigo abotonado y mi identificación en la mano. «Quiero una evaluación cognitiva», dije. La recepcionista parpadeó. «¿Tiene usted una referencia?» «Tengo licencia», respondí, mostrando mi credencial de abogada, «y el derecho de solicitar una evaluación». Ella asintió de inmediato. El doctor Sims era joven, demasiado joven, pero inteligente. Lo supe por cómo cambió la línea de preguntas cuando entendió quién era yo. Me hizo enumerar precedentes en orden inverso, resolver operaciones matemáticas, asociar palabras, recordar patrones. Cuando terminamos, me miró con verdadera curiosidad. «¿Por qué la prueba, si no es indiscreción?» Sonreí. «Solo estoy dejando constancia de algunas cosas». Se ofreció a redactar un resumen notariado y enviarlo a quien yo indicara. Le dije que pasaría por él la próxima semana. Notariado, sin filtros, independiente. Otro ladrillo en el muro que estaba construyendo, fuerte, silencioso, deliberado. Cuando llegué a casa, Clara ya estaba allí. Me preguntó cómo me fue en mi paseo. «Encantador», respondí, colgando mi abrigo en la silla. Tomé aire. Aclaré mi mente. Sonrió. «Qué bien». Luego tomó su teléfono y comenzó a escribir mensajes otra vez. Probablemente al mismo notario que validó su robo. Que escriba, que planee, que piense que las paredes se me vienen encima, porque estaba a punto de enseñarle cómo se construye una base de verdad. 3 días después, estaba sentada en una cafetería tranquila a 2 cuadras de mi antigua oficina, el mismo lugar donde solía reunirme con clientes demasiado nerviosos para cruzar las puertas del juzgado. Elegí una mesa en la esquina, espalda a la pared, vista hacia la salida. Viejas costumbres. Aún las tenía. La campanilla sonó y entró Enrique Durán. El mismo gabán, la misma leve cojera de la lesión de tenis que nunca dejó sanar. Pero su mente seguía siendo un bisturí. Me miró, ladeó la cabeza. «Te ves fatal». Sonreí. «Deberías ver al otro». No perdimos tiempo. Le entregué la carpeta, el fideicomiso falsificado, la evaluación psiquiátrica, la declaración jurada grabada y mis documentos originales del patrimonio. Los hojeó en silencio, asintiendo una vez, luego otra. Igual que en los juicios, cuando ya sabía cómo iba a terminar todo, pero dejaba que la parte contraria cavara su propia tumba. «Clara es buena», dijo al fin, «pero no lo suficiente. Esto es torpe, apresurado, codicioso». «Ella cree que le queda poco tiempo», dije. «Están empujando con prisa. Les doy menos de 2 semanas antes de que intenten solicitar control total ante el tribunal». Él levantó la mirada de golpe. «Entonces actuamos más rápido». Enrique no preguntó si quería continuar. Él ya lo sabía. Sacó una libreta y escribió una lista de los siguientes pasos. «Primero», dijo, «presentamos una solicitud para que el tribunal designe un tutor ad litem, independiente, neutral, con autoridad total para investigar. Hablarán contigo, revisarán los documentos del fideicomiso y, con tu evaluación, olerán el fraude. Segundo, aseguramos los activos del fideicomiso, los congelamos temporalmente hasta que termine la revisión. Presentaré la solicitud bajo seudónimo, por si Clara está vigilando el calendario judicial». Y por fin me miró, y por primera vez en años, lo vi, ese fuego. Montamos una trampa. Me acerqué, ya iba a mitad de camino. Hay una cámara escondida en el reloj de la repisa. Ella ya había hablado de más. Él sonrió. «Dios, extrañaba trabajar contigo». Sujeté mi té con los dedos firmes. «Entonces no lo pienses como trabajo. Piensa que estamos limpiando». Enrique se levantó. «Dame 2 días. Vamos a necesitar transcripciones notarizadas, copias de tu identificación, el informe psicológico y el audio. Tendrás el número oficial del caso para el viernes». Y Clara. Su voz era fría,
precisa. No lo verá venir. Nos despedimos sin sentimentalismos, sin abrazos, sin drama. Solo un acuerdo silencioso. Ella había construido un caso contra una mujer que pensaba perdida, pero yo acababa de reclutar al hombre que me ayudó a construir mi imperio. Al llegar a casa, Clara estaba acomodando flores frescas en el pasillo. Su nueva obsesión, ahora que creía que esta casa le pertenecía. Sonrió al verme entrar. ¿La pasaste bien allá afuera? Asentí. Me topé con un viejo amigo. «Qué lindo», dijo Cantarina. «¿Alguien que conozca?» Le sonreí de vuelta, despacio, con intención. Digamos que él sí se acuerda de quién soy. Ella parpadeó, solo un segundo, pero bastó. Pasé junto a ella, subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Esa noche, saqué el archivo del fideicomiso otra vez. En la parte trasera del documento original, escribí una sola frase con marcador permanente. Una firma es solo tinta, a menos que sea la mía. Luego anoté la fecha y la subrayé 2 veces. Todo ocurrió un jueves por la mañana. El aire estaba seco, quebradizo, de ese tipo que se te clava en la garganta y hace que cada respiro arda como lija. Clara llevaba días merodeando, observándome de cerca, lanzando preguntas raras, bien calculadas, como «¿Recuerdas qué día es hoy, Elena?» o «¿Tomaste tus medicinas esta mañana, cariño?» Yo respondía lento, dejando que la mirada se me perdiera, fingiendo estar un poco confundida. Y sabía por qué. Estaban planeando algo. Podía sentirlo en el silencio entre sus miradas. Algo definitivo. Esa mañana Clara lo escenificó. Llamó a Esteban del trabajo. «Emergencia», dijo en voz alta desde la cocina, fingiendo que no podía oírla desde el pasillo. Me quedé arriba, escuchando a través de las rejillas del aire, mientras ensayaba su actuación. Cuando Esteban llegó, se aseguraron de que estuviera en la sala. Clara preparó té de manzanilla y lo puso sobre la mesa, con una pastilla al lado. No era mía. No la reconocí. No lo bebí. Ella suspiró fuerte y se giró hacia Esteban. «Está rechazando la medicación otra vez. Ya no sé qué hacer». Él me miró desde el sillón, con esos ojos llenos de preocupación que no se había ganado. «Mamá, ¿estás bien? ¿Sabes qué día es hoy?» Lo miré sin expresión. «El año es 1982», susurré, casi riendo. «El presidente Nixon manda saludos». Clara parecía triunfante. Esteban, asustado. Todo era parte del teatro, su teatro, el que necesitaban para justificar el documento final que habían presentado esa misma mañana, sin que yo lo supiera, en el tribunal testamentario. Me enteré esa noche. Claro que no me lo dijeron, pero escuché un mensaje en el teléfono de Esteban, puesto en altavoz mientras cocinaba. La asistente del abogado confirmando la petición para que me declararan legalmente incapacitada. La fecha de audiencia había sido acelerada. 5 días. Estaba ocurriendo. Clara había convencido a una de sus amigas, la doctora Calderón, una psiquiatra en su nómina, para presentar un segundo informe. Este incluía palabras como demencia, delirios, memoria no confiable. Me senté sola en mi habitación después de cenar y miré el espejo. Querían borrarme, no solo quitarme la casa, la vida, querían llevarse mi mente, mi nombre. Esto no era solo traición, era una ejecución pública de identidad. Abrí el cajón y saqué la grabadora. «Esta es Elena Graciela Villalobos», dije con voz firme. Hoy, Clara Villalobos colocó una pastilla desconocida en mi té e intentó provocar un comportamiento que pareciera psicosis. Fingí estar confundida. No bebí el té. El incidente fue presenciado por Esteban Villalobos. La pastilla sigue en la taza, intacta, y será guardada para análisis. Coloqué la taza, aún llena, en una bolsa plástica sellada. Luego la guardé en el congelador con una nota para Enrique. Cuando Esteban tocó la puerta 1 hora más tarde, yo estaba tranquila. «¿Mamá?», preguntó con suavidad. «Clara y yo tenemos cita mañana con el doctor Calderón.
Tal vez él tenga algunas sugerencias sobre tu cuidado en adelante. Qué lindo, respondí con una sonrisa. Que crean que estaba funcionando, que pensaran que me estaba desmoronando, porque cuando esa solicitud llegara al escritorio del juez, no serían sus palabras las que importarían. Sería el video, la grabación, el informe forense, las evaluaciones notariadas. Pasé los siguientes 2 días fingiendo olvidar. Dejé que se me quemara la avena. Llamé al perro con el nombre de mi piano de la infancia. Me quedé mirando la televisión cuando ni siquiera estaba encendida, y ellos se lo creyeron. Clara se paseaba por la casa con un entusiasmo enfermo. Chasqueaba la lengua y susurraba cosas como «pobrecita», lo bastante fuerte para que yo escuchara. Esteban no dejaba de frotarse la nuca y mirar hacia otro lado. No quería saber hasta dónde había llegado esto. Solo quería que terminara. Así que les dejé pensar que sí, que todo terminaría. Pero detrás de todo, mis manos ya estaban en movimiento. Usé una vieja laptop que ellos no sabían que guardaba cargada en el mueble de costura, sin apps, sin historial, sin cuentas sincronizadas. Envié un mensaje a través de un portal encriptado a Enrique. Proceder con el trámite, usar alias, todo el material listo para recoger, plazo, 4 días. Luego di el segundo paso. Me comuniqué con mi ex socia del bufete, no desde mi celular, sino desde el teléfono público frente a la farmacia, 3 cuadras más allá. Le dije solo lo necesario, que necesitaba que se asignara un tutor ad litem de inmediato bajo una petición anónima. No hizo preguntas, me debía demasiado. Esa noche planté la semilla. Durante la cena, me giré hacia Clara y pregunté, ¿tú crees que Esteban va a estar bien cuando yo ya no esté? Parpadeó. ¿Irte a dónde? Oh, sonreí con suavidad. Solo siento que algo se acerca, como si todo se adelgazara, como si el mundo me estuviera envolviendo. Sus ojos brillaron, codiciosos. ¿Y desde cuándo sientes eso? Desde que comenzaron los dolores de cabeza. ¿Recuerdas los dolores de cabeza, verdad? Vi cómo le cambiaban las pupilas. Jamás me había quejado de dolores de cabeza. No cayó en el anzuelo, pero la angustia ya le subía por la garganta. Esteban me miraba con una culpa que no sabía esconder. «Vamos a ayudarte, mamá», asentí dulcemente. Lo sé, siempre lo hacen. Más tarde esa noche, escuché la pelea en susurros detrás de la puerta del cuarto de huéspedes. «Se está yendo», siseó Clara. «Tenemos que actuar ya». «Sigue siendo mi madre», murmuró Esteban. «Entonces, deja que muera con dignidad y sin arrastrarnos a un infierno legal», soltó Clara. Apoyé la cabeza contra la pared y escuché el sonido de mi hijo tragándose la vergüenza. A la mañana siguiente llegó la carta, entregada en mano, certificada, inconfundible, una fecha de audiencia, tutela legal, 5 días. Les dejé que me lo contaran. Dejé que Clara sostuviera el sobre como si se tratara de un anuncio trágico de la reina. Dijo en voz baja, «Es solo un trámite, Elena, solo para protegerte. No tengas miedo». Parpadeé lentamente, con los ojos lo bastante húmedos para que se relajara. Esa tarde, mientras ellos estaban en su cita, Enrique llegó en un sedán sin distintivos. Nos encontramos en el garaje. Abrió su portafolio y me mostró lo que habíamos armado. La oposición formal con evaluación psiquiátrica adjunta, pruebas de audio, declaración cronológica jurada y video de cámara oculta. Clara murmurando. No va a durar ni un mes mientras se acomodaba la blusa frente a mi espejo. Esto, dijo Enrique, es un clavo en su ataúd. ¿Lista? Asentí. Que construyan la horca. Yo llevaré la cuerda. Sonrió, luego me entregó la última pieza. Una carta notariada declarando que estoy plenamente competente y solicitando una investigación inmediata por fraude a persona mayor. Cuando Clara regresó, yo estaba viendo Jeopardy y tomando té que yo misma había preparado. No dormí esa noche, no por preocupación, sino porque estaba escribiendo. 14 páginas.
cada línea tallada con esa claridad que no se puede fingir, la clase de claridad que solo se gana al haber sido enterrada viva y abrirse paso con las manos desnudas. Me senté en mi viejo escritorio, ese que arrinconaron como si fuera una reliquia de museo. La lámpara zumbaba con un murmullo bajo y el aire olía a polvo y a una rabia contenida. La declaración jurada comenzaba con la verdad. Yo, Elena Graciela Villalobos, en pleno uso de mis facultades mentales, presento este testimonio personal en respuesta a la petición que alega mi incapacidad mental. Después venía todo lo demás, detallado, con fechas, desenredado. Describí el derrame cerebral, la recuperación y la repentina avalancha de ayuda por parte de Clara. Cómo se encargó de mis medicinas, cómo interceptó mi correspondencia, desvió mis llamadas, cómo usó palabras como seguridad y simplificar para construir a mi alrededor un muro que ni siquiera Esteban supo ver. Escribí sobre el fideicomiso falsificado, la caligrafía que imitaba la mía, pero no lograba captar su peso real, la forma en que la G de Graciela se curvaba antes de tiempo, el notario cuyo sello fue comprado, no ganado. Incluí un índice completo de hechos. El día que se apoderaron del talonario, la mañana en que puso una pastilla no recetada en mi té, el momento en que susurró 2 semanas en mi cocina, cada afirmación respaldada por grabaciones, videos, testimonios presenciales, mi evaluación psiquiátrica, las notas del tutor legal. No escribí con emoción, escribí con la ley, pero en el último párrafo me permití una verdad personal. Una vez fui la albacea de esta familia, después me convertí en su fantasma. Ellos creyeron que mi silencio era rendición, pero yo no estaba perdida. Estaba observando, documentando, preparándome. Y ahora le pedí al tribunal que hiciera lo que yo no podía mientras seguía atada por la cortesía, que eliminara la amenaza desde dentro de mi propio hogar. Lo imprimí en papel de lino, lo firmé con una pluma que no había tocado en años, la de mi padre, la que me regaló cuando pasé el examen de abogacía. Mi mano no tembló ni una vez. Cuando Enrique vino a recogerlo en la mañana, se quedó un largo rato leyendo el último párrafo. Luego me miró y dijo: «Aún tienes fuego dentro, Elena». «No», corregí, «lo que tengo es precisión». Sonrió. «Audiencia en 2 días». Asentí. «No los desperdiciemos». A la mañana siguiente, Clara preguntó si quería revisar mis medicamentos con ella. Sonreí, dulce como siempre. «Claro». Los colocó sobre la mesa. 3 pastillas que no reconocía. «¿Y esta cuál es?», pregunté. Ella dudó, apenas un segundo. «Ah, solo un sedante leve». Indicación del doctor, asentí, y con cuidado le devolví las pastillas. «Tómala tú entonces. Vamos a ver qué tan leve se siente». Me miró fijamente. Algo en sus ojos titiló. ¿Pánico, quizá? ¿O darse cuenta? No parpadeé. Ese día le escribió a Esteban más de lo habitual. El teléfono casi no se despegó de su mano. Murmuraba en el patio mientras fingía regar unas plantas que no había tocado en semanas. Podía sentir el cambio. Siempre lo sienten. Justo antes de la caída, creen tener todos los hilos en la mano, hasta que se dan cuenta de que cuelgan de ellos. Y yo solo tiré lo suficiente para apretar el nudo. Los invité a cenar un domingo. Clara se iluminó como si le hubiera ofrecido un premio. «Es una idea maravillosa, Elena», dijo. «Será lindo hacer algo juntos antes de la audiencia». Exactamente, antes de la audiencia. Pasé el día cocinando lentamente un asado, puliendo la platería, poniendo la mesa con los manteles de lino que Clara alguna vez tachó de demasiado pretenciosos. La casa olía a romero y a sentencia. Clara llevaba perlas. Esteban, confusión. Yo, mi viejo perfume de los días de juicio. Nos sentamos, intercambiamos cortesías forzadas, y cuando sirvieron el vino, Clara carraspeó como si fuera a dar un brindis. «Traje algo», dijo, sacando una carpeta de su enorme bolso. «Solo unos documentos finales para facilitar las cosas después de la audiencia». La colocó al lado de mi plato como si fuera un postre.
Dentro, un testamento nuevo, todo mecanografiado, convenientemente desprovisto de los matices del original. Le dejaba todo a Esteban y Clara, sin menciones a fundaciones, a organizaciones benéficas ni a Luz, la hija de mi difunta hermana. Sin condiciones, sin protecciones. Solo una línea al final, firmado en pleno uso de sus facultades mentales por Elena Graciela Villalobos. Ella creía que estaba firmando el tiro de gracia. Lo que no sabía era lo que se escondía bajo el mantel, justo debajo de mi silla. Una pequeña grabadora digital, ya encendida. También bajo la mesa, un sobre cerrado y notariado. Dentro, una copia del fideicomiso verdadero, mi declaración jurada, y una carta dirigida al juez Fernando, archivada esa misma mañana a través del despacho de Enrique. Pero yo seguí el juego. Abrí la carpeta y la hojeé. Dije, fingiendo desconcierto. ¿Hiciste todo esto tú sola? Clara sonrió con modestia. Tuvimos un poco de ayuda, pero sí. ¿Y quieres que firme esto?, pregunté, ladeando la cabeza. Si te sientes con ánimos, dijo, demasiado rápido. Claro que sí, respondí. Tomé la pluma, esa que ella había traído, con barniz negro elegante, probablemente grabada con las iniciales de Esteban. La hice clic una vez, luego otra y otra más, 3 veces con toda intención. Era la señal que Enrique y yo habíamos acordado. Si algo se salía del plan, se activaba la segunda opción, pero nada saldría mal, porque estaban demasiado seguros, demasiado confiados para sospechar una sola cosa. Firmé el testamento falso, con cuidado, legiblemente, justo sobre la línea que Clara había dejado para mí como trampa. Ella sonrió de oreja a oreja, emocionada. Esteban se veía inseguro, pero no dijo nada, como siempre. Has tomado una decisión inteligente, dijo. Asentí. No tienes ni idea, le respondí. Se quedaron para el postre. Clara incluso tomó una segunda copa de vino, soltó una risita. Dijo lo bonito que era volver a ser una familia. Y yo le sonreí, porque ya sabía lo que venía. Cuando se fueron, metí la grabadora y el testamento firmado en un sobre acolchado ya dirigido. Lo llevé yo mismo al buzón, con sello, con fecha y hora, irrefutable. Para cuando ellos durmieran, el juez ya tendría todo. Clara creía haberme grabado cediendo mi poder, pero fui yo quien la grabó celebrando un delito. Y el lunes, el tribunal no necesitaría mucha persuasión. La firma era mía, pero la decisión fue de ella, y acababa de elegir mal. El lunes llegó con un viento frío y un número de sala impreso en tinta gruesa sobre una citación. Clara vestía de azul marino, un saco demasiado rígido para alguien que se dice cuidadora amorosa. Entró al juzgado como si fuera a recibir un premio. Esteban la seguía, pálido y con los labios apretados. Yo entré con Enrique, sin andadera, sin bastón, sin titubeos. El secretario en la puerta dijo, «¿Miss Lee?» «Villalobos», respondí sin parpadear. «Presente». Nos sentamos en lados opuestos. Clara no dejaba de mirarme, esperando el espectáculo que ya se había acostumbrado a ver. La mirada vacía, la confusión, el tropiezo con los nombres. En su lugar, saqué una pluma y un bloc legal. No escribí nada, solo dejé que ella lo viera. El juez Fernando entró, de hombros rectos y mirada alerta. No era nuevo, no era blando, y Clara no lo sabía, pero ya había revisado el expediente enviado por el despacho de Enrique. El video, la declaración jurada. La taza de té que Clara había manipulado ahora estaba guardada en una bolsa de evidencias. La evaluación psiquiátrica. Cada hoja. Ni siquiera miró a Clara cuando comenzó. Antes de continuar con la solicitud de tutela, dijo, «Me gustaría revisar algunos documentos complementarios presentados por el abogado de la demandada, la señora Villalobos». Clara se movió en su asiento.
Esteban se irguió. Enrique se levantó y empezó a desmantelar el silencio con una precisión meticulosa. Reprodujo un fragmento de la grabación. Solo un pedazo. La voz de Clara retumbó por los altavoces del tribunal. No aguantará ni el mes. Solo fírmalo. Ella jamás lo va a impugnar. El silencio cayó como una losa. El rostro de Clara se puso pálido. Esteban se volvió hacia ella, despacio. La confusión mutando en incredulidad. Enrique no levantó la voz. No hacía falta. Esto, dijo, es un patrón de coerción. Esta mujer, mi clienta, fue manipulada, aislada, debilitada médicamente y engañada. Las grabaciones muestran intención. Los documentos revelan falsificación. Las evaluaciones demuestran total capacidad mental. El juez me miró. ¿Desea hablar, señora Villalobos? Me puse de pie. No lentamente, no con cautela, con determinación. Solo quiero decir, comencé, con la voz firme, que el amor sin respeto no es amor. Y que el silencio no significa debilidad. Sabía lo que estaban haciendo. Dejé que terminaran la historia. Porque eran demasiado arrogantes para darse cuenta de que yo ya había escrito el final. Clara abrió la boca. El juez la interrumpió. Tendrá su oportunidad, pero le convendría considerar bien sus derechos de aquí en adelante. Se dejó caer en su asiento, con los ojos desorbitados y las manos temblando. El juez se volvió hacia Esteban. Señor Villalobos, usted fue cómplice, ya sea por acción u omisión. Si continúa apoyando este esfuerzo, podría ser nombrado en una acusación como colaborador. Esteban balbuceó. Yo no sabía. El juez lo miró largo y con dureza. No preguntó. Y eso fue lo más sincero que se dijo en toda la mañana. Al final de la audiencia, la petición de tutela fue desestimada. Todo el poder me fue devuelto. Todos los documentos falsificados, anulados. Pero nadie aplaudió en la sala. Solo se respiró. Clara salió furiosa, casi tropezando al cruzar la puerta. Esteban se quedó atrás. «Mamá», empezó a decir, pero no lo dejé terminar. «¿Ahora sí me extrañas?», murmuré. «¿Y dónde estabas cuando ella me daba pastillas que ni reconocía?». No tuvo respuesta. Y eso fue respuesta suficiente. Vinieron a la casa 2 días después. Clara, con la cara hueca y amarga, todavía llevaba los aretes de perla que creía que la hacían ver respetable. Yo estaba sentada en la sala, la espalda recta, el fideicomiso original extendido frente a mí como una declaración de guerra. A mi lado, Enrique. A su izquierda, el oficial Delgado de la Unidad de Protección a Adultos Mayores del Condado. Y justo detrás, de pie con un portapapeles en la mano, un investigador del Estado. Clara titubeó en la entrada. Esteban se congeló. «Esto es acoso», soltó Clara con la voz quebrada. «No», dije, sin levantarme. «Esto es la consecuencia». Enrique se levantó. Sira Villalobos, basado en el fallo del tribunal y nuestra presentación posterior, las autoridades han abierto una investigación por notarización fraudulenta, coerción, abuso a un adulto protegido y tentativa de robo mediante la manipulación de documentos estatales. Clara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El oficial Delgado dio un paso adelante. Clara Villalobos queda arrestada por fraude financiero, manipulación de testamento y poner en peligro a un adulto bajo protección. En el momento en que le pusieron las esposas detrás de la espalda, no sentía alegría, solo justicia. Mientras la sacaban, se volvió hacia Esteban, los ojos abiertos de par en par, incrédula. «Haz algo». Pero Esteban solo se quedó ahí, inmóvil. Me miró, pero esta vez de verdad me miró, como si por fin después de meses viera a la persona que siempre estuvo enfrente. «Mamá, esperé. ¿Por qué no me lo dijiste?», susurró. «Pudimos haberlo hablado». Mi voz salió baja, firme. No se habla con alguien a quien uno ya dio por perdido. Solo se le habla encima.
Tragó saliva con dificultad. No lo sabía. Pero te gustaba no saberlo. Lo interrumpí. Te convenía. Mientras fuera ella quien tomara las decisiones, tú no tenías que ser el villano. Bajó la mirada a sus zapatos y por primera vez no dijo nada. El oficial con la tabla me entregó una copia del informe. Número de caso, cargos, cronología. Clara probablemente enfrentaría varios cargos graves. Si la declaraban culpable, jamás volvería a controlar ni un centavo del futuro de nadie. Y sobre Esteban, no llamé a la policía por él. No fue necesario. Tendría que vivir sabiendo que estuvo ahí, en esa habitación, mientras casi borraban a su madre del mapa y no dijo una sola palabra. Cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio, no vacía, solo, limpia. Caminé hacia la chimenea, tomé el Nuevo Testamento. Clara lo había visto firmar con una sonrisa, luego lo desgarró a la mitad, y otra vez, y otra, hasta convertirlo en confeti. Que lo vea ahora desde su celda, que vea lo que pasa cuando intentas enterrar viva a una persona que aún respira, que aún tiene huesos y que sigue teniendo maldito número de colegiada. Esa noche me senté con mi té de verdad, preparado con mis propias manos, y escribí un último anexo a mi fideicomiso vital. Decía, si algún día se me declara incapaz otra vez, que sea por mis propios actos, no por la codicia disfrazada con collar de perlas. El tribunal se sentía más frío esta vez, no por el clima, sino por ese silencio espeso, ese que se cuela cuando todos saben lo que viene, pero nadie se atreve a nombrarlo. Clara estaba al otro lado del pasillo, con su traje azul marino impecable. Esta vez sin joyas, el cabello recogido. Parecía alguien que ensayó cómo dar lástima. Esteban se sentó detrás de ella. No habló. No me miró. Enrique estaba a mi lado, con notas en mano, tranquilo como un lago en enero. El juez llamó al orden y me levanté. Sin bastón, sin ayuda, solo yo con el papel en la mano, lista para cerrar esa puerta para siempre. Señora Villalobos, comenzó el juez, el tribunal ha revisado las pruebas presentadas, incluyendo las grabaciones ocultas, firmas falsas certificadas y las declaraciones grabadas de la acusada. También hemos revisado sus evaluaciones médicas, tanto independientes como asignadas por el tribunal. Su capacidad mental no está en duda. Asentí una vez. Déjelo terminar. Señora Clara Villalobos, continuó, con la voz endurecida. Se le declara responsable del intento de coacción y manipulación fraudulenta de documentos legales relacionados con la herencia Villalobos. Clara abrió la boca, como si fuera a objetar, pero su abogado por fin puso una mano sobre su brazo. El juez prosiguió. Aunque la sentencia quedará a cargo del Tribunal Penal, este Tribunal de Sucesiones dicta lo siguiente. Todos los documentos falsificados quedan anulados. Se restablece el fideicomiso original. Se le prohíbe acceder, asesorar o influenciar cualquier decisión sobre el patrimonio de Elena Graciela Villalobos. Volteó hacia mí de nuevo. ¿Desea decir algo? Di un paso al frente. Sostuve el papel sin mirarlo. Ellos amaban más mi dinero que a mí, dije. Y cuando creyeron que podían tener ambas cosas, intentaron borrar lo único que aún me hacía peligrosa. Mi mente. Clara se estremeció. Afiné la voz. No estoy furiosa porque intentaron quitarme la casa. Estoy furiosa porque pensaron que no me iba a dar cuenta. Retrocedí. El juez asintió. Que conste en actas el acuerdo del tribunal. El fraude sucesorio, sobre todo contra personas mayores, es una epidemia creciente. Pero hoy no. Golpeó el mazo una vez. Clara no se movió, sin lágrimas, solo humillación. Esteban se levantó despacio. Inténtalo otra vez. Mamá, lo siento. Lo miré. No, le dije. Lo que sientes es que la atraparon. Él bajó la mirada. Me di la vuelta para irme. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no me sentí como una mujer arrastrándose fuera de la tumba. Me sentí como la que escribió el discurso del funeral.
Afuera del juzgado se habían reunido algunos reporteros locales, de los de poca monta. Enrique se encargó de ellos. Yo no necesitaba atención. Todo lo que necesitaba era recuperar mi nombre, mi legado, mi casa, y que nadie más tocara mis medicinas. Clara pasó 2 noches en la cárcel del condado antes de la audiencia de fianza. No la liberaron. Resulta que falsificar documentos testamentarios de una mujer mentalmente competente y luego intentar drogarla para que cooperara no cae bien entre los fiscales. Mucho menos si te ríes de eso frente a una cámara. Los cargos incluían abuso financiero, notarización fraudulenta, manipulación de documentos legales, intento de envenenamiento, toxicología pendiente. Su abogado trató de negociar, alegó estrés emocional y agotamiento como cuidadora. Pero la fiscalía ni se inmutó. Clara probablemente iría a prisión, y aunque no lo hiciera, jamás volvería a ejercer con una licencia. Ni bienes raíces, ni salud, nada. Yo no la enterré. La ley lo hizo. En cuanto a Esteban, vino a la casa una vez, no para disculparse, no de verdad, más bien como un hombre esperando encontrar una ventana abierta cuando sabe que la puerta ya está cerrada. Se paró en el porche con un ramo de flores de gasolinera, una bolsa de supermercado con mi té favorito y la mirada de un hijo que cree que el arrepentimiento vale algo. Abrí la puerta, no lo invité a pasar. «Mamá», empezó. No sabía que era tan grave. Ella me dijo que estabas perdiendo la cabeza. Te dijo muchas cosas, le dije. Él asintió despacio. Siempre pareciste fuerte. No creí que pudiera alcanzarte. No lo hizo, dije sin emoción. A quien alcanzó fue a ti. Él se estremeció. Cometí un error, susurró. Lo miré largo rato y al fin le dije, los errores se cometen cuando uno tropieza. Tú ayudaste a empujar. Él no dijo nada. Tras un largo silencio, extendió la bolsa. Te traje tu té de limón. Negué con la cabeza. La última vez que alguien me preparó té en esta casa, estuve a punto de perderlo todo. Él bajó la mano. Dejé que el silencio se hiciera grande. Y entonces dije, suave. Espero que hayas aprendido algo de todo esto, Esteban, pero lo harás en otro lugar. Cerré la puerta. No la azoté, pero quedó cerrada. Esa noche actualicé mi testamento. Eliminé por completo los nombres de Esteban y Clara. Volví a incluir a mi sobrina, Luz, la mujer que llamaba en cada fiesta, que cruzó todo el estado después de mi derrame solo para tomarme la mano y no pidió nada a cambio. Le dejé la casa. No porque me estuviera muriendo, sino porque quería que alguien honesto supiera lo que se siente pertenecer a ella. También contraté a una cuidadora de medio tiempo, no alguien que Clara recomendara, sino alguien que yo misma investigué, una enfermera jubilada llamada Josefina, que se reía como trueno y llevaba una navaja en el bolsillo. Me cayó bien de inmediato. Con Clara fuera y Esteban borrado de mis asuntos, la casa respiraba distinto, más cálida, más segura, más real. Volví a caminar, a cocinar para mí, incluso planté tomates detrás del cobertizo de herramientas. El mismo cobertizo donde Clara una vez me dijo, ni te molestes, se te van a olvidar ahí. Los regaba cada mañana, solo porque ella dijo que no lo haría. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.